tenemos este circuito. En este caso vamos a ver que hay dos fuentes dependientes. Lo primero de todo, como siempre, es elegir qué nodo va a ser el de referencia. En este caso, porque vamos a usar método de nodos, tenemos nodo A, B, C, pueden ponerle 1, 2, 3, como quieran. Y en los nodos de abajo que convergen en el mismo porque está conectado a tierra, determiné que está a 0 voltios. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo primero es evaluar estas fuentes dependientes. Vamos a decir que B sub 0 es igual a la diferencia de potencial entre C y el A. ¿Quién va a ser el positivo? Se van a dar cuenta por la polaridad de este resistor. Acá es positiva en dirección al nodo A, entonces tensión en A menos el borne negativo está hacia el nodo C, entonces la tensión del nodo C será la negativa entre 1 ohm. ¿Qué otra información encontramos? Tenemos que I sub 0 va a ser igual a tensión en el nodo C menos tensión en el nodo D. Todo eso entre 4 ohms. Y ya podemos arrancar con el análisis. Si notan acá tenemos una fuente dependiente de voltaje entre dos nodos. Podemos resolverlo como un supernodo. Entonces vamos a hacer justamente eso, supernodo A y B. Como siempre igualado a 0 por ley de Kirchhoff. Y vamos a proceder a resolver. Entra esta fuente de corriente hacia el nodo A, entonces el signo va a ser negativo, menos 1 ampere. De acá que tenemos, el A está conectado con el D, en el medio está 4 ohms, entonces la tensión en A siempre va a ser la positiva, menos la tensión en D, entre 4 ohms. Eso por un lado. Después tenemos este caminito de acá, conectado el nodo A con el nodo C, vamos a decir que la tensión en A menos la tensión en C entre 1 ohm. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto por acá. Bueno, de acá podemos sacar otra relación entre A y B, que decimos que la tensión en B menos la tensión en A va a ser igual a 4 I sub 0. Esto nos va a servir más adelante. Ahora, como es supernodo, vamos a considerar que el nodo A y el nodo B es uno solo. Entonces, vamos a ver por acá que en el nodo B más, como es uno solo, lo considero en una misma ecuación, a eso me refiero, menos el nodo D entre el resistor que esté entre medio de ellos dos, que es 1 ohm. ¿Qué más tenemos? Que está ingresando esta fuente dependiente, entonces va a ser negativo, menos 2. ¿Quién es B sub 0? Es este de acá. Entonces, en vez de poner dos veces B sub 0, simplemente reemplazo y pongo esto, así me queda todo en términos de tensión de nodo. Entonces, UA menos tensión en C, todo esto sobre 1 ohm. Y así es como resolvemos la primera ecuación del nodo, en este caso supernodo A y B. Ahora lo que sigue es simplificar esta ecuación para que nos quede de la siguiente manera. Bueno, simplificando un poco nos va a quedar la ecuación así. Se pueden ver que en el nodo A, que depende de 1/4, lo saqué de acá, este 1 lo saqué de acá, y este menos 2 lo saqué de esta última parte de acá. Entonces nos queda así por factor común. 1 positivo menos 2, menos 1. Menos 1 más 1/4 sería 1/4, menos 4 entre 4 sería menos 3/4. Esto multiplicando al nodo A, más el nodo B, menos tensión en C, más 2 veces la tensión en C, nos queda tensión en C positivo. Esto va a ser igual a 1 amperio. Y esta es la ecuación resultante del supernodo, que más adelante vamos a usar en una matriz. Ahora, un detalle más. Cuando establecimos esta ecuación de acá, que representa la fuente dependiente de tensión, dijimos
voltaje en B menos voltaje en A, voltaje en B positivo por el borne positivo de esta fuente dependiente, menos voltaje en A por el borne negativo, va a ser igual a 4 veces I sub 0, que es lo que vale esta fuente dependiente. Acá podemos ver que sale una ecuación más. ¿Por qué? Porque yo pongo exactamente lo mismo del lado izquierdo, voltaje en B menos voltaje en A, es igual a 4 veces I sub 0. Y I sub 0 ya sabemos que vale esto. Entonces simplemente reemplazo UC menos UD entre 4 ohm. Ahora toca simplificar. Tenemos tensión en D, esto es 0. Por eso acá en esta última ecuación no las consideré, porque todas valen 0, porque es nuestro nodo de referencia, entonces no hace falta considerarlo en esta ecuación. Y por eso no aparece. Acá la misma historia, tenemos tensión en B menos tensión en A, va a ser igual a 4 veces la tensión en C dividido 4 ohm. 4 se me da con 4, y de esta ecuación vamos a saber que 0 es igual a la tensión en A menos la tensión en B, porque paso todo para el otro lado, más la tensión en C. Entonces, como podrán ver, ya tenemos dos ecuaciones. Una por acá, dos por acá, pero tenemos tres incógnitas. Tenemos dos ecuaciones, tres incógnitas, todavía no podemos resolver este sistema de ecuaciones. Necesitamos una ecuación más que tenga estas mismas tres incógnitas y eso va a salir desde acá, desde el nodo C. Ahora toca analizar este nodo, el C. Ya sacamos de esta ecuación a partir de esta fuente dependiente, esta ecuación del supernodo AB, ahora nos queda el último, el nodo C. Entonces vamos viendo, nodo C, como siempre igualamos a 0, nos va a quedar igual a lo siguiente. Tenemos esta relación nodo C con el nodo A y entre medio 1 ohm, entonces esto va a ser nodo C menos nodo A entre 1. Otro resistor por acá, nodo C y nodo D, entre medio el 4, entonces más nodo C, voltaje en el nodo C, menos el nodo D, entre 4 ohm. Sabemos que el nodo C vale 0, entonces esto se va, nos queda solo la parte del nodo C. Ahora tenemos esta fuente dependiente que está saliendo del nodo, entonces cuando sale es positiva, 2 veces B sub 0. Pero B sub 0 puedo reescribirlo como esto, entonces directamente pongo 2 veces tensión en A menos la tensión en C, todo esto entre 1. Bueno, y por último tenemos esto de acá. Acá lo que podemos hacer para evitarnos la transformación de fuente es imaginar que acá, justo entre medio de esta fuente real y su resistor, hay otro nodo, vamos a decirle nodo X. Entonces, si el nodo X está conectado con el nodo D, es decir, tensión en X menos la tensión en D, va a ser igual a 10 volts. Sabemos que esto es 0, tensión en X, 10 volts. Entonces podemos establecer la siguiente relación. Más tensión en el nodo C, que es el nodo en cuestión, ¿no? Menos la tensión en X entre 2 ohm. Pero habíamos dicho que la tensión en X justamente es 10 voltios. Entonces directamente ponemos 10 voltios. Si simplificamos esta ecuación, operamos, va a quedar de la siguiente manera. Seguimos avanzando, entonces, al seguir operando con estas ecuaciones, encontramos que menos 10 voltios entre 2 es lo mismo que decir menos 5 amperes, ¿no? Eso es lo que vamos a poner por acá. Después, en la tensión en nodo C, tenemos que, por factor común, nos va a quedar nodo C por 1 más un cuarto. El 2 multiplica el nodo C, entonces me queda menos 2, que está por acá, más un medio, que sería esto de acá, ¿no? Entonces, por factor común nos queda esto, después
Nodo D ya sabemos que es 0, se va. Nos queda solo el nodo A. Tenemos menos tensión en el nodo A, más 2 veces tensión en A. Se cancela, me queda una sola positiva, ¿no? El 5 lo paso para el otro lado, entonces 5 amperios va a ser igual. Dijimos que más tensión en A. Y esto es menos 2 más 1 es menos 1, ¿no? Menos 1 más 0,50 más 0,25 es 0,75. Si hago esto me queda menos 0,25, que es lo mismo que decir menos un cuarto, ¿no? Entonces esto me va a quedar como 5 amperios es igual a tensión en nodo C por menos un cuarto, que es lo mismo que esto, ¿no? Simplemente lo reduje, más la tensión en el nodo A. Y así es como obtuvimos la tercera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Esto ya lo voy a poner por acá arriba, de manera tal que ya pueden resolver por el método de preferencia que tengan, pueden hacer la regla de Sarrus o simplemente plantear una matriz de 3×3, ya sea haciendo en una calculadora científica o haciendo a mano, y les va a arrojar el resultado final de las tensiones. Al final del video voy a dejar un procedimiento de cómo se resuelve, digamos, a mano, si se quiere, con una calculadora convencional, cómo se resuelve la matriz, pero por ahora me voy a saltear ese paso, lo voy a dejar al final del video. Tenemos estos valores de tensiones que determinamos a partir de estas ecuaciones del método de nodos. Pueden resolverlo por Sarrus, triangulando matrices, como ustedes prefieran. Se obtienen estos valores de acá. Ahora, ya que tengo los valores de los nodos, los valores de tensión en estos tres nodos, es fácil saber qué valor van a tener las fuentes dependientes. Entonces empiezo con la fuente dependiente de I sub 0, que es esta fuente de tensión de acá. Lo primero que hacemos es determinar I sub 0. Podemos hacerlo con esta relación que tenemos acá. I sub 0 circula por acá. Entonces vamos a saber que la diferencia de potencial entre el nodo C y el nodo D, entre 4, nos va a arrojar el valor de I sub 0, que es de menos 30 miliamperios. Pero la fuente dependiente es 4 veces I sub 0. Entonces simplemente agarro este valor de menos 30 miliamperios, lo multiplico por 4 y me va a dar la tensión que hay en esta fuente, ¿no? Que es de menos 0,12 volts. Ahora con esta fuente dependiente, que es 2 veces V sub 0, lo primero que hay que hacer es determinar V sub 0, ¿no? ¿Cómo hacemos? Sabemos que es esta diferencia de potencial que hay en este resistor porque es un dato del ejercicio. Entonces establecemos que la tensión en el nodo A menos la tensión en el nodo C entre 1 va a ser V sub 0. Reemplazamos con estos valores que tenemos acá y nos tiene que dar 5,09 amperios, ¿no? Porque esto es una corriente, voltaje entre resistencia. Pero nosotros tenemos que esto es 2 veces V sub 0, entonces multiplico por 2 y me va a dar que esto es igual a 10,18 amperios. Lo siguiente que voy a dejar en este video es cómo se resuelve la matriz para obtener estos valores. Pero presten atención a un detalle acá. Si se fijan estas dos ecuaciones, tenemos lo mismo acá, tensión en B, y lo mismo acá, menos tensión en B. Entonces si sumo estas dos ecuaciones, este se me va y me va a quedar una matriz 2×2. Hay que así nos evitamos triangular una matriz 3×3. Que lo voy a dejar a continuación en una foto para que vean cómo se resuelve esto.